Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y Geomatrix les da la bienvenida, perdón, a la charla del día de hoy, soluciones innovadoras en hidráulica y control de erosión con geosintéticos, a cargo del ingeniero Omar Andrés Martínez Acevedo. Antes de presentar a nuestro panelista del día de hoy, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, voy a presentar a don Omar Martínez Acevedo. Es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. También es especialista en aguas y saneamiento ambiental de la Universidad Manuela Beltrán. Cuenta con experiencia en diseño, construcción e interventoría de obras de manejo, protección y mitigación en ríos, en especial énfasis en soporte técnico para el modelamiento hidráulico en ríos, diseño de sistemas de drenaje, manejo de aguas superficiales, control de erosión en laderas, taludes y terraplenes con geosintéticos. Actualmente se desempeña como ingeniero de diseño y especificaciones en hidráulica y control de erosión en el Departamento Técnico de Geomatrix. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Omar para que inicie con la conferencia. Adelante. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Mm, Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. eh, Poderles eh, que pues, les vamos a compartir el día de hoy. Desde Geomatrix siempre es importante resaltar que pues desde el área técnica básicamente nos enfocamos en cuatro aspectos específicamente en cuanto a soluciones para ingeniería civil. Tenemos entonces alternativas con geosintéticos para pavimentos, alternativas con geosintéticos para geotecnia y el día de hoy pues vamos a ver básicamente aquellas alternativas con geosintético para control de erosión y para obras hidráulicas. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a iniciar básicamente pues esta capacitación o esta charla eh, con las soluciones con geosintéticos en cuanto o enfocados para control de erosión. Para ello, digamos que vamos a dividir la sesión en dos partes. La primera, todo lo que tiene que ver entonces con soluciones para proyectos lineales y laderas naturales, donde vamos entonces a encontrar distintas soluciones, básicamente para control de erosión eh, que pues se traduce, o más bien asumimos, de que, digamos, son situaciones donde los taludes normalmente se asumen geotécnicamente estable y que la remoción va a ser únicamente de masa superficial. Para esta primera sesión, entonces, de proyectos lineales y laderas naturales, nos vamos a enfocar en un parámetro muy importante que va a ser la pendiente. A mayor pendiente, seguramente van a interactuar los distintos agentes erosivos, como el viento, las fuerzas tractivas, la gravedad, la escorrentía, muy distintos en los cuerpos o en los suelos expuestos en cada uno, digamos, de los taludes y experiencias que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para iniciar, eh, en este primer capítulo referente a control de erosión, vamos entonces a ver este geosintético supremamente importante que es un complemento, digamos que en todas las alternativas para control de erosión. Su nombre es el Impertex. Básicamente es un textil compuesto a partir de un geotextil tejido de poliéster de alta tenacidad que se somete a un impregnado que básicamente lo hace resistente como tal a los rayos UV. Mejora sus propiedades hidráulicas, sus propiedades mecánicas, entre las cuales destaca, digamos, la resistencia última a la tensión, que está aproximadamente alrededor de los 135 kilonewton por metro. Su función principal es básicamente controlar la infiltración hacia el subsuelo. Esto quiere decir que este tipo de geosintéticos lo podemos entonces implementar o reemplazar por las cunetas convencionales que nosotros conocemos en concreto o estructuras rígidas.
Como pueden observar entonces en la foto izquierda, básicamente es un geosintético muy flexible que se adecúa a cualquier tipo de formación, digamos, o cualquier sección transversal que se necesite revestir. Básicamente, desde Geomatrix, pues digamos que tenemos dos tipos de presentaciones en cuanto al color, tanto habano como verde. Sus propiedades, digamos que son exactamente iguales. Muy importante, pues que puede transportar, digamos, condiciones de agua tanto en estado ácido como alcalinos. Estamos hablando entre un rango de 3 casi a un valor de 10 en cuanto al pH. No se necesita como tal mano de obra calificada, tiene un rendimiento aproximadamente de unos 300 metros lineales, digamos, por día, donde pues básicamente como podemos apreciar aquí en la foto, lo que se necesita es inicialmente pues la excavación, ya sea rectangular, triangular, trapezoidal, dependiendo, digamos, de las condiciones del proyecto. Y luego para su, digamos, para su sistema como tal de sujeción, lo que se hace es simplemente generar de manera perimetral un sistema de trincheras de anclaje que normalmente nosotros recomendamos se haga con este tipo de ganchos, ganchos metálicos figurados en J o en U. Normalmente, pues, dadas las experiencias en calibre de 3 octavos o de media, distribuidos aproximadamente, digamos, de manera longitudinal cada 1 o 2 metros. Mm, Esto, digamos, referente como tal, digamos, a los revestimientos, tanto en canales para aguas lluvias, zanjas de coronación, zanjas intermedias que nos ayuden precisamente a manejar como todo el flujo de corrientes de agua superficiales. Eh, en el caso también del Impertex, digamos que también lo podemos recomendar, lo podemos proyectar también en todo lo que tiene que ver con piscicultura, agricultura, en reservorios, básicamente pues porque nos ayuda a almacenar como tal el recurso, en este caso pues el agua. Aquí podemos observar un antes y un después de cómo se integra ya de manera natural el proyecto una vez se instala como tal este tipo de geosintético. Muy importante, digamos, desde Geomatrix, y esa es una de las ventajas, y es que, por ejemplo, en el tema de los reservorios, nosotros, a partir de unos estudios previos, normalmente de una excavación o de unas dimensiones ya específicas, podemos hacer estos módulos ya preensamblados para que sean básicamente puestos en obra o en el proyecto de tal forma de que de esa manera podamos incrementar ese rendimiento en cuanto al proceso como tal constructivo. Entonces, es una ventaja muy grande. Normalmente, pues la presentación de estos elementos son en rollos de 5,10 de ancho por 50 metros de largo, pero pues podemos llegar como a socializar como tal o tener más bien el acompañamiento desde la parte del despiece para sincronizarnos con producción y entregarles entonces las piezas ya completamente moduladas, que eso de verdad que es una muy buena ventaja, más que todo en este tipo, digamos, de proyectos. Bueno. ¿Por qué les decía que el Impertex es una solución complementaria, es una solución transversal a lo que vamos a ver, digamos, a continuación? Y es porque digamos, todas las alternativas de aquí en adelante que tienen que ver con soluciones para proyectos lineales y laderas naturales, sí o sí es importante como tal el manejar o evacuar el flujo de aguas, digamos, de corrientes superficiales que se puedan generar, digamos, en zonas de altas precipitaciones, por ejemplo. Para iniciar entonces con las alternativas para control de erosión, tenemos esta primera, digamos, funcionalidad que son mantos para control de erosión eh, considerados como mantos temporales, en donde resaltamos este material que se llama Biotex. Básicamente el Biotex, como ustedes pueden apreciar aquí en la imagen, es un manto temporal de tejido abierto. Digamos que todos nuestros materiales evidentemente, pues están clasificados bajo una norma, en este caso, lo relacionado con los mantos para control de erosión va ligado entonces a la STC, que es la Erosion Control Technology Council. Básicamente, en este caso, digamos, dadas las propiedades mecánicas del material, se puede fotodegradar o está clasificado dentro de la STC como un manto fotodegradable a 36 meses. La parte que ustedes pueden observar aquí digamos en la zona, en la parte transversal, que es como un texturizado, es muy importante
porque una vez que se genera el riego, conserva como tal la humedad y es el encargado realmente como de promover los microorganismos simbióticos que son los que le dan básicamente el establecimiento a la vegetación. Vamos entonces aquí a ver unos casos o unas experiencias. Digamos que el tejido abierto que ustedes pueden apreciar aquí en la parte superior digamos que nos ayuda simplemente para el paso como tal de los tallos una vez se hace el establecimiento de la vegetación. Este tipo de mantos, digamos que también según la norma, lo recomiendan para una pendiente máxima sugerida de 45 grados. Estamos hablando de que se puede fotogradar, que tiene una resistencia última a la tensión de aproximadamente unos 9 kilonewton por metro y que pues evidentemente lo que queremos es que a mediano o a largo plazo nuevamente se establezca la vegetación de tal forma de que la misma vegetación sea la encargada de controlar como tal los esfuerzos cortantes que se puedan, digamos, dar, dado por los distintos agentes erosivos, en este caso en particular, digamos, el fenómeno o el efecto de escorrentía. Experiencias, entonces, en este caso, se implementan para este tipo de obras, protección de terraplenes cuando se conforman, digamos, con el mismo material seleccionado del sitio, de tal forma entonces de controlar ese desprendimiento y arrastre de las partículas. Aquí tenemos otro tipo de obra. Ya les había mencionado que, pues, digamos que muchas veces la literatura nos ofrece ciertas recomendaciones. Sin embargo, en este caso en particular, evidentemente en la foto nos muestra que la pendiente es mayor a 45. Esto va muy ligado, digamos, tanto en la parte técnica, pero también, pues, digamos, en la parte, digamos, el alcance económico como tal que tenga el proyecto. Pero en este caso en particular, nosotros también podemos hacer recomendaciones adicionales. Si en este caso la pendiente es muy escarpada, digamos que tiene unas exigencias mayores, podemos recomendar unos sistemas de cortaflujo, que es lo que ustedes pueden ver aquí, que son como estos jalones de madera, de tal forma que cuando impacta o entra como tal el agente erosivo a afectar lo que era antes el talud expuesto, nos ayude entonces de alguna forma a controlar esa remoción de masa superficial y en el caso de la escorrentía a que cada vez que, digamos, se traslade la gota por efecto de gravedad entre las terrazas, golpee como tal el cortaflujo y me disipe la energía. Con esto pues estamos controlando precisamente esa remoción o ese impacto que pueda generar en el talud expuesto. Supremamente importante. Siempre tenemos que tener una sincronización con el especialista agrícola. El especialista agrícola realmente es el encargado de mirar, dependiendo de las condiciones de temperatura, calor, de humedad del sitio, cuál es la semilla, cuál es el proceso de hidrosiembra, cuál es el proceso de compostaje que se necesita precisamente para pasar de esto que estamos viendo en la parte izquierda a esto que básicamente pues, se considera como el establecimiento ya de la vegetación. ¿Listo? En este caso particular tenemos entonces un proyecto, esto es en Ecuador en la planta Holcim. Aquí básicamente tenemos la conformación de unas rocas calizas, realmente con muy poco establecimiento de vegetación. Sin embargo, el agente erosivo en este caso era el viento, desprendía como tal las partículas que afectaban entonces las comunidades aledañas y simplemente, digamos, de manera temporal se quiso entonces el revestimiento de estas terrazas para controlar dicho fenómeno. Entonces, nuevamente, pues es una pendiente máxima sugerida de 45 grados, sin embargo, no es camisa de fuerza poderlas implementar, digamos, en casos muy particulares. Continuando entonces con las soluciones para proyectos lineales, pasamos entonces a la otra familia que son mantos para control de erosión, pero permanentes. A diferencia entonces de los mantos temporales, simplemente pues estos mantos vienen impregnados con un copolímero que lo hace altamente resistente a los rayos UV y que con el tiempo no se van a fotodegradar, básicamente. En este caso en particular, desde Geomatrix traemos entonces esta solución en 2D que se denomina Manto TerraTrack. Básicamente, como podemos observar aquí en la foto, es una matriz de refuerzo, digamos, un tanto tridimensional que nos ayuda entonces, digamos, a la retención de las semillas, nos ayuda como un refuerzo adicional en aquellas, digamos, situaciones donde la vegetación madura por sí sola no es capaz de soportar esos esfuerzos cortantes que se ejercen precisamente por la alta inclinación como tal de los taludes. Eh, digamos que también es un tejido abierto
como pues al igual que el Biotex, que permite pues el paso como tal de los tallos una vez se establece la vegetación. En este caso en particular, tenemos dos especificaciones. El primero de ellos es el manto TerraTrack 15, normalmente para una inclinación recomendada de aproximadamente 65 grados. Y tenemos entonces un manto más robusto que pues en tanto pues mejora un poco sus propiedades mecánicas, que es el manto TerraTrack 50. El número que ustedes ven aquí en la especificación hace referencia a la resistencia última a la tensión. Entonces, el manto TRM50 en este caso tiene una resistencia última de 50 kilonewton por metro. Y normalmente lo recomendamos para pendientes superiores a 65 grados hasta prácticamente, digamos, una condición vertical, que es la que ustedes pueden observar en esta imagen. Supremamente importante, porque la idea digamos, de controlar ese fenómeno de erosión se da siempre y cuando generemos un contacto entre el suelo y el manto con el que vamos a proteger. Para ello, entonces, se necesita como tal una densidad o una frecuencia de anclajes que normalmente pueden ser ganchos también en J o ganchos figurados en U de 3/8 o de media, que eventualmente lo que nos dice la norma, digamos que va muy ligado dependiendo de la pendiente a la cual vamos a revestir. Si vamos a revestir pendientes por encima de los 45 grados, 50 grados, lo que nos recomiendan es que digamos, en las zonas intermedias, tengamos una densidad de anclajes de aproximadamente unas 5 unidades por metro cuadrado, fuera, digamos, de los anclajes que sí o sí tienen que ir cada vez que se hace como tal el traslapo mínimo entre mantos, entre paños, perdón, que pues en este caso el traslapo mínimo sería por ahí unos 15 a 20 centímetros. Este tipo de soluciones también entonces vienen de anchos de 2,65, de 3,5 por 40 metros de largo. Y lo que se hace básicamente en obra es cortar a la medida para proteger entonces el suelo que queda expuesto, que es muy susceptible precisamente a los agentes erosivos con los cuales, digamos, interactúa. En este caso particular, muy similar al Biotex, digamos, lo implementamos para control de erosión en taludes laterales, en vías. Tenemos otro tipo de experiencias aquí también en Colombia para, digamos, suelos descubiertos en cortes de gran altura y pendiente. En este caso en particular, lo que yo les mencionaba con respecto a las zanjas de coronación y las zanjas intermedias y en la pata como tal del talud, que es donde entra entonces realmente a complementarse lo que habíamos hablado al principio, que era el Impertex para todo el flujo de manejo de aguas superficiales. Más casos o experiencias, esto es un antes y un después de entonces de cómo se establece la vegetación a mediano y a largo plazo. Reitero que pues evidentemente para que se dé este resultado, pues el especialista en ciencias agrícolas es el que debe coordinar las condiciones de temperatura, humedad y calor para que entonces podamos obtener lo que vemos en la imagen derecha. Bueno. Hasta ahí tenemos, o bueno, hemos visto mantos para control de erosión temporales, que sería en este caso el Biotex, mantos para control de erosión permanentes, que en este caso sería los mantos TerraTrack, en especificaciones o calibres TRM15 y TRM50. Estos, digamos, estos dos tipos de familias de mantos se consideran soluciones en 2D. Sin embargo, dentro de las familias de mantos permanentes también tenemos una solución en 3D, que básicamente es esta solución que estamos viendo en pantalla, que es la Conficel Erosion Control. La Conficel Erosion Control, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, se compone básicamente a ver, digamos, unas fotos y unas geoceldas donde se confina básicamente el material o la capa orgánica donde queremos que se establezca como tal la vegetación. Ambos productos vienen impregnados con un copolymer entender como la solución. Normalmente en taludes que donde digamos la planta no puede germinar o no se establece la vegetación de manera natural y se necesita como tal un espesor adicional para poder entonces generar ese establecimiento de la vegetación, es supremamente útil este tipo de soluciones. Aquí lo que podemos observar entonces son los módulos de geocelda. Una vez se instala como tal en el talud expuesto, entonces
y entonces se hace como tal la implementación del riego referente pues a lo que nos indique como tal el especialista en ciencias agrícolas. Lo que le decía, la malla es supremamente importante porque la malla nos ayuda entonces al sostenimiento o básicamente a contrarrestar el efecto de las fuerzas deslizantes como tal de estos módulos o de estas geoceldas. Tenemos dos especificaciones, espesores de 12 centímetros, espesores de 15 centímetros. Aquí digamos un poco su presentación al momento como tal de instalación. Son muy útiles, digamos, básicamente para fachadas ecológicas, en taludes, digamos también por encima de estructuras rígidas como la que podemos observar aquí en esta imagen. Aquí podemos, digamos claramente, como para que quedemos enfocados con la idea, observar cómo es el antes, durante y después. Aquí tenemos en la parte izquierda, digamos, unos elementos rígidos que en su momento pues se hicieron con concreto. Estéticamente, digamos que no tiene, sí, estéticamente no tiene como ese aspecto con, digamos, con el entorno de manera natural y pues evidentemente al ser una estructura rígida, muy difícilmente pues va a establecerse como tal la vegetación. ¿Qué se hizo entonces con el cliente? Implementar un revestimiento con Conficel Erosion Control por encima, de tal forma que pudiéramos obtener, digamos, un resultado como el que podemos apreciar, algo mucho más amigable con el entorno, con el medio ambiente, y pues de esta forma garantizamos, en este caso en particular, la funcionalidad de estos elementos, que era básicamente el control de la erosión lateral que se daba por el incremento de las fuerzas tractivas, pero al mismo tiempo ese impacto visual con respecto entonces al entorno ambiental en la zona. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces esta es la primera sesión, básicamente entonces enfocados como tal a los mantos, a las alternativas para contrarrestar como tal todos esos efectos erosivos. Vamos ahora con la segunda sesión que tiene que ver con todas las alternativas en geosintéticos desde la parte de hidráulica. Para iniciar, digamos desde Geomatrix traemos un amplio portafolio donde podemos evidenciar distintos, o bueno, vamos a ver distintos tipos de revestimiento, ya sea, digamos, revestimientos con enrocado, revestimientos con concreto de agregado fino o revestimientos básicamente considerando digamos, las propiedades como tal del geosintético. Vamos entonces también a ver distintas estructuras que van entonces a trabajar por gravedad, como el ítem número 2, ítem número 5, ítem número 6 o ítem número 7, con las cuales podemos hacer múltiples estructuras. Digamos que aquí a manera de ejemplo en la infografía, básicamente tenemos un dique para control de inundación, pero ya vamos entonces a ver también que hay elementos que nos ayudan a construir este tipo, digamos, de estructuras como son espolones o espigones para disipación y proceso de sedimentación en los ríos. Digamos, de pasos temporales, ¿sí? Como tal hacia la estructura. eh, y digamos que esto, digamos, de manera general, digamos que el portafolio, el cual pues ya vamos a ver detalladamente a continuación. Para esta segunda sesión, vamos entonces a dividir un poco la charla en dos aspectos fundamentales. Vamos primero entonces a mirar los revestimientos flexibles y luego entonces procedemos a hablar de todas las estructuras que básicamente nos recomendamos y nos ayudan a la rehabilitación y control hidráulico en orillas. Básicamente pues el 90% digamos de estas soluciones enfocadas en ríos. Ya solamente nos centramos en dos aspectos adicionales que vendrían siendo la velocidad del flujo y el esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque existen ríos que arrastran sedimentos, pero hay otros ríos, digamos, aquí, digamos, en Colombia, como en el pie de Monte Llanero, donde pues también arrastran material aluvial. Y dependiendo de las velocidades, asimismo, entonces la hidrodinámica del río va a cambiar y va a aumentar el esfuerzo cortante, que es al final el que hace que se desgaste o se pierda el material básicamente de las márgenes de los ríos. En este caso, entonces, en particular, sí es fundamental entender
que los parámetros de pendiente, velocidad y esfuerzo cortante pues van muy ligados a la selección del uno o la otra, digamos, solución. Para iniciar entonces con los revestimientos flexibles, el primero de ellos es la formaleta textil colchacreto articulado. Básicamente, la funcionalidad de este tipo de soluciones es generar como tal un revestimiento, ya sea protección de orilla o protección ribereña sobre estructuras hidráulicas ya implantadas como diques, espigones, revestimiento de canales, con un único fin. El único fin de esta formaleta, como ustedes pueden ver aquí en la foto, es tratar de garantizar como esta tridimensionalidad que ustedes pueden ver acá semejantes a cantos rodados. Que eso al final en qué se traduce? En mejorar la rugosidad como tal de la protección. Cuando mejoramos la rugosidad como tal de la protección, lo que estamos haciendo de alguna u otra forma es disipar la energía del agua cuando entra el agua en contacto con este tipo de revestimiento. A pesar de que es un revestimiento que se llena con concreto agregado fino, se considera un revestimiento flexible precisamente porque viene articulado con unos tendones que quedan embebidos, que serían en este caso como este cordón negro que ustedes pueden ver tanto en el sentido longitudinal como en el sentido transversal, quedan embebidos en los bloques. Entonces, una vez se hace el vaciado como tal de esta formaleta textil, al estar articulado, él se puede, digamos, adecuar o adaptarse a cualquier irregularidad que tenga como tal el talud o la topografía del sitio. Ya vamos a ver unas experiencias. Este es como tal el colchacreto articulado. Una vez se llena, cada bloque tiene un espesor de aproximadamente unos 17 centímetros. Cuenta con unos puntos de filtro que son estas cruces que ustedes pueden ver acá, que es como eh, digamos, unos puntos supremamente importantes para aliviar la presión al respaldo como tal de la protección. Normalmente, este tipo de protecciones, digamos que cuenta con un análisis previo, donde nosotros normalmente les solicitamos, digamos, a los clientes, digamos, una información muy sencilla, una información previa en las cuales, digamos, resalto el estudio hidráulico y de socavación, supremamente importante para mirar entonces el periodo de retorno al cual va a estar proyectada la fluctuación de la lámina de agua, velocidades y caudal. Con ello, pues nosotros, digamos, desde Geomatrix hacemos, digamos, ciertos tipos de avalúo enfocados, pues, digamos, en unos cálculos a partir de la norma también internacional, la FHWA, que es la Federal Highway Administration, donde básicamente en ciertos capítulos, pues, digamos que analizamos eh, la fuerza de arrastre que tiene como tal el río, pues con esos estudios previos de hidráulica y de socavación, para determinar si el revestimiento que vamos entonces a instalar en estos, digamos, a cuerpo de agua o en las protecciones ribereñas, son lo suficiente robustos para que el agua o las fuerzas tractivas del río no se lo lleve o de alguna forma no me desestabilice como tal la obra de protección. En este caso en particular, lo que podemos ver es netamente la protección del talud sobre el talud, pero pues vamos a ver que podemos entonces implementar este tipo de revestimientos sobre la reconformación primero o la rehabilitación de orillas a partir de otro tipo de soluciones con geosintéticos. Aplicaciones, creo que pues ya lo he mencionado varias veces, revestimiento de canales, cunetas, de escoles, encoles de alcantarilla, protecciones de orillas en embarcaderos fluviales o marítimos. Mm, Digamos que este tipo de solución tiene un rendimiento en obra de aproximadamente unos 14 metros cuadrados por metro cúbico de mezcla. Normalmente pues, vienen en rollos de 5,10 y 6,20 de ancho hasta una longitud aproximadamente de 50 metros. Entonces, en este caso en particular, ¿qué se hace en obra? Simplemente se instala primero pues un geotextil de separación que es supremamente fundamental en este tipo de obras hidráulicas y posterior a ello, entonces, con los alineamientos topográficos, tanto verticales como horizontales, el colchacreto articulado. Una vez se instala como tal los paños, como podemos apreciar acá sobre el talud, se procede como tal entonces al vaciado de cada, digamos, de la formaleta textil. Lo podemos hacer modular, es decir, podemos coger el paño y dividirlo
por medio de costura con un hilo industrial que nosotros también fabricamos de tal forma de que podamos controlar ese vaciado por módulos, como lo podemos observar, digamos, acá. La logística es una logística muy sencilla. Tenemos la mixer, una estación de bombeo, donde entonces simplemente se le hace una abertura como tal a la formaleta y por gravedad se va llenando todos estos bloques que de alguna forma vienen interconectados entre sí. Digamos, acá lo podemos apreciar mejor. A lo que digamos, lo que les quería como expresar era, por ejemplo, para este módulo de acá, se hizo una costura falsa que nosotros le llamamos en obra con una máquina portátil industrial donde pues básicamente es para control del vaciado del concreto agregado fino. Se hace la abertura en esta almohadilla y simplemente por gravedad dejamos que se vayan llenando. Cuando hablo de los vasos interconectados, son estos vasos que están acá. Como ustedes pueden observar, la mezcla fluye tanto para la parte horizontal como también para la parte vertical. Acá están las dos conexiones. Listo. Mm, el proveedor, digamos que de la mezcla es la persona encargada, pues evidentemente, primero de garantizar la fluidez de este concreto agregado fino, supremamente importante. Hemos visto, digamos que en obra, hemos tenido asentamientos hasta de 10 pulgadas. Con un asentamiento de 10 pulgadas, digamos que es bueno o es suficiente para que pueda fluir y pues evidentemente garantizar ese rendimiento tan alto de los 14 metros cuadrados por metro cúbico. Bueno, aquí tenemos un video. Voy a mostrarles rápidamente como la dinámica. Básicamente, entonces, también lo hicimos de manera modular. ¿Por qué? Porque pues a veces cuando las condiciones de talud son mayores a 45 grados, 50 grados, pues es mucho más fácil o es recomendable pues modularlo de tal forma que podamos entonces como tal controlar ese vaciado. Aquí básicamente se va llenando. Esto es una sola almohadilla, todo interconectado. Digamos que desde Geomatrix también es supremamente importante el acompañamiento que nosotros podemos ofrecerles, digamos, al frente de trabajo en obra para que puedan manipular de manera correcta todo este tipo, digamos, de productos. Entonces, por ese lado, podemos sincronizarnos, estar un par de días y pues evidentemente poderlos capacitar adecuadamente. Con esto, obtener este tipo de resultados, en este caso en particular, es un proyecto de revestimiento de canales. Como les mencionaba, pues la, digamos, la tridimensionalidad, pues nos va a ayudar a mejorar la rugosidad como tal y de esa forma generar algunos procesos de sedimentación y reducir la velocidad como tal del flujo en este tipo de estructuras. Aquí otros casos, también en estructuras escalonadas de disipadoras de energía y en la parte de abajo como una pequeña laguna, digamos, de sedimentación, precisamente por todo lo que se genera o se recolecta por escorrentía en este, digamos, sector minero. Otros proyectos vinculados, en este caso en particular, un muro en suelo reforzado, aquí en la parte, en la margen izquierda y derecha, digamos, de este cauce para control de inundación. Y en la parte de abajo, para contrarrestar entonces los efectos de socavación, tenemos el colchagreto articulado. A medida que se va socavando, a medida que el agua quiere ir, va desprendiendo como tal el material, asimismo él va flectando y se va adecuando para que de esa forma controlemos y no generemos alguna inestabilidad que me permita de pronto fallar esta estructura a mediano o a largo plazo. Esto es otro video, eso es una obra que se hizo aquí en Colombia de aproximadamente unos 2 kilómetros, eh, protección ribereña. En la parte interior, lo que se hizo primero fue como la rehabilitación de la margen, por eso es que ustedes alcanzan a ver como un escalonamiento, porque internamente tiene unas estructuras que se llaman geocontenedores confinados con material del sitio, que nos ayuda a reconformar como tal la margen y luego bien, vendría entonces el colchagreto articulado ya a trabajar frente a los procesos abrasivos que se encuentran en la zona. Listo. Megas espolones o espigones para procesos de sedimentación, para, digamos, disipación de energía. En este caso es un mega espolón de más de 100 metros, creo que son 200 metros de largo,
su núcleo, al igual que el proyecto anterior, confinados con material del sitio, en este caso era un material arenoso, y luego entonces la protección con el colchacreto articulado que le permite entonces adecuarse a cualquier tipo de irregularidad, como ustedes lo pueden observar aquí en el proyecto. Listo, perfecto. Entonces, continuando con los revestimientos flexibles, muchas veces, dependiendo, digamos, del alcance del proyecto, es más viable, digamos, obtener soluciones a partir del material aluvial y otras veces, dependiendo de la logística o también del punto de acceso a la obra, pues, digamos, consideraciones con concreto de agregado fino, como acabamos de ver que es el colchacreto articulado. Si lo que tenemos cerca es depósito, un conglomerado o un material aluvial, lo que recomendamos normalmente es este tipo de revestimientos que conocemos como hidromalla geostera. Básicamente la hidromalla geostera, que es la que ustedes pueden observar aquí en pantalla, es una geomalla biaxial eh, impregnado con un copolímero que lo hace también altamente resistente a esas condiciones de también, digamos, de humedad, de esas condiciones de intemperismo y aumento, digamos, en cuanto a los fenómenos abrasivos que se puedan generar a cuerpos de agua. Entre las características que más resaltan, pues está la alta resistencia mecánica. En este caso, Geomatrix cuenta con cuatro especificaciones diferentes. Normalmente la más pequeña es la que nosotros comparamos con la malla triple torsión del gavión convencional que conocemos, eh, donde pues la Geostera 50, que es la menor especificación, pues supera en cuanto a la resistencia última a la tensión en 50 kilonewton por metro. Esa es la más pequeña, tenemos Geostera 80, Geostera 150 y Geostera 300, que ya es para velocidades seguramente mayores a 4.5 o 5 metros por segundo, donde pues eventualmente el arrastre del material aluvial es mucho más abrasivo y pues hace que se desgasten muchísimo más rápido las obras de mitigación y de protección. Desde Geomatrix, digamos que también al ser fabricantes contamos con una, digamos, una gran ventaja y es, digamos, podemos modular o preensamblar o enviar más bien, digamos, a obra estos módulos ya preensamblados con cualquier, digamos, dimensionamiento dependiendo de la complejidad o el requerimiento del cliente. En este caso en particular, tenemos módulos que se pueden instalar in situ, es decir, cuando queremos proteger una orilla y tenemos una taguilla de tal forma que podemos canalizar como tal el flujo, podemos entonces enviar estos módulos preensamblados ya, evidentemente, bajo un análisis de estabilidad interna, algo muy similar, digamos, de lo que vimos con el colchacreto articulado, donde, pues, en la dirección técnica lo que hacemos es determinar cuánto la longitud en la zona 3 y en la zona 4, que es básicamente enfocado a la zona de socavación, y garantizar de que todo entre en equilibrio, de que las fuerzas de arrastre del agua y del propio peso como tal del elemento se contrarresten de tal forma de que todo entre en equilibrio y pueda funcionar tanto para control de erosión lateral, que sería, digamos, la parte inclinada del talud, como control de erosión, control de socavación, que sería como tal ya al lecho como tal del río. ¿Listo? Muy importante también adicional a los estudios de hidráulica y de socavación, eh, la implementación de los estudios de mecánica de suelos, supremamente importante, pues porque desde el área de geotecnia también tenemos entonces que modular y generar digamos, un chequeo de estabilidad global para analizar que el material de conformación del talud soporte realmente pues el peso que ejerce como tal este tipo de estructuras. Algo supremamente importante en este tipo de soluciones comparados con el método convencional del RIP-RAP es que podemos disminuir el tamaño como tal o el diámetro del material o del enrocado. Cuando trabajamos normalmente con RIP-RAP, hablamos seguramente de 8, 10, 12 pulgadas digamos, de protección a cuerpo de agua y pues esto al final se traduce también en, digamos, en mayor emisiones de CO2, ¿sí? Como un impacto en cuanto a la huella de carbono. Y pues en este caso, estas soluciones permitan que primero garanticemos módulos muchísimo más pesados. Hemos, digamos, hecho el avalúo de que estos tipos de colchones pueden llegar a pesar 3, 4 veces más que el mismo enrocado suelto de diámetros, digamos, ya representativos de 10, 12 pulgadas y lo más importante, conformar colchones con diámetros muy, muy pequeños.
Para este caso en particular, que son espesores de 30 centímetros, podemos entonces básicamente conformar estas estructuras con material de 4, 6 y 8 pulgadas. Entonces, reducimos el diámetro. Eso impacta mucho en el acarreo, en la materia prima, que es la explotación como tal digamos, de la piedra, de redirigirse desde una cantera hasta el punto como tal de la obra y pues en la reducción como tal de huella de carbono. Si nosotros no podemos, por ejemplo, en este caso, trabajar in situ, como podemos ver aquí con la taguilla, también desde Geomatrix podemos modular, gracias pues al Departamento de Innovación y Desarrollo, este tipo entonces de módulos que nos permiten izar como tal la solución. Entonces, si estamos también, no podemos canalizar como tal el cauce, podemos entonces implementar este tipo de soluciones, también a la medida como tal si digamos, del proyecto o la medida del cliente, y pues también con unos avalúos adicionales del peso como tal del colchón, de la resistencia que tiene que tener el colchón, precisamente para que en el momento del izaje pues no me vaya a fallar por tensión, digamos, en este tipo de maniobras. Recomendaciones adicionales también pues con la condición del brazo hidráulico como tal de la retro, que sea pues evidentemente capaz como tal de izar este tipo de elementos. Aquí pues podemos apreciar lo que yo les decía del geosintético o del geotextil de separación, que es supremamente importante en este tipo de obras. ¿Por qué? Porque si nosotros no empleamos este tipo de geotextil de separación en un fenómeno de desembalse rápido, este medio o esta masa porosa digamos que no queda exenta de que se puedan lavar los finos que quedan al respaldo como tal del talud. Entonces el geotextil sí o sí es importante y se recomienda tanto para los revestimientos con colchicreto articulado como para el revestimiento con hidromalla geoestera. Aquí digamos, un poco el acompañamiento que hacemos en obra con cada uno de nuestros productos. Aquí, pues, capacitando el frente como tal de trabajo, de tal forma que, pues, pueda manipular correctamente nuestros productos. En cuanto a la conformación, muy sencillo, algo muy similar a, digamos, a la metodología de los gavioneros, se necesita entonces encofrar las partes perimetrales. Una vez entonces llegue como tal el módulo a obra y luego pues se procede a llenar el material aluvial y finalmente pues se cierra con un elemento que se denomina geocable, que pues ya lo vamos a ver a continuación. Estos son otros tipos de experiencia, revestimientos en canales muy similares, digamos que con el colchacreto, pero entonces en este caso en particular se optó precisamente por el recurso implementar entonces el material aluvial. Protecciones ribereñas, aquí podemos entonces también apreciar las condiciones hidrodinámicas, el arrastre, digamos, de este tipo de material. Muchas veces conllevan a que esta es la solución más óptima, ¿sí? Precisamente pues porque tenemos el material, digamos, a disponibilidad ahí mismo en la zona. Acá tenemos entonces un video. Esto es una protección de aproximadamente kilómetro y medio para control de inundación, control de erosión lateral y también control de socavación en el lecho. Está compuesta básicamente por dos módulos preensamblados en Geostera 80, eh, digamos de 30 centímetros de espesor cada uno. Y en la parte de abajo, como ustedes pueden observar, unas geobolsas que se denominan BAC-PP, que normalmente pues se llenan con concreto como una, digamos, una tercera capa o de refuerzo para este tipo de obras. Es importante, pues, conocer el histórico precisamente de los proyectos, qué ha pasado realmente, pues, digamos, con el cauce, qué problemáticas conlleva o sí, qué problemática eh, ha tenido, digamos, durante los últimos tiempos, de tal forma para considerar de esa forma si la solución necesita que sea robusta o digamos un poquito más flexible. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo de los estudios de hidráulica y de socavación, es así que nosotros determinamos básicamente cuánto tiene que ser ese espesor, si es necesario unos alternativas o unos soluciones adicionales de refuerzo para que podamos prolongar la obra muchísimo más en el tiempo. Estas obras de protección no son obras eternas. Son obras que algunas se consideran de mitigación por emergencias, hay otras que se consideran como protección, pero lo importante siempre es pues tratar de ser muy, digamos, muy conservadores en cuanto a la alternativa
digamos, a implementar de tal forma de que podamos prolongar, como les digo, esto por muchos años de servicio. Más obras de protección, también muy similares entonces al material o aprovechamiento, digamos, del mismo material del sitio. Esto básicamente es en Colombia, también digamos, cerca de la capital, donde tenemos un megadique, tenemos la conformación aquí de unos espigones, aquí pasamos de una transición del piedemonte y acá se explaya como tal el río, donde se considera un río multicanal, generando muchas veces desbordamiento hacia esta zona que topográficamente es mucho más bajo. Entonces se hicieron, digamos, se hizo 6, 7 capas de refuerzo en los cuales había una combinación un poco en tanto al enrocado convencional, pero el enrocado ya de diámetro de 50 hasta 2 metros digamos, de diámetro de roca y otros elementos confinados con hidromalla geostera 150 para protección como tal del núcleo del dique. Tenemos protecciones también, dada la flexibilidad de la hidromalla geostera para pasos subfluviales, esto pues con el fin de controlar o más bien prevenir un impacto ambiental. Estamos hablando del transporte como tal de oleoducto y gasoducto, digamos aquí en Colombia, esto es otra obra de protección, paso subfluvial, oleoducto nafta donde también podemos entonces apreciar no solamente los colchones, sino también entonces elementos tipo contenedores o pues muy similares a los gaviones que pues nosotros, digamos, conocemos convencionalmente en los proyectos. El geocable, que era lo que les mencionaba, es nuestro mejor aliado para este tipo de soluciones, digamos, en obras hidráulicas, que básicamente es un cordón elaborado también a partir de fibras de poliéster de alta tenacidad. El color negro que ustedes pueden observar es porque también viene impregnado. Al impregnarlo, mejora sus propiedades hidráulicas, mejora sus propiedades mecánicas. Estamos hablando de que un solo hilo de este calibre, que es de 31.500 denier, tiene aproximadamente una resistencia de 210 kilogramos fuerza última a la tensión. Actualmente, pues digamos que gracias al Departamento de Innovación y Desarrollo, hemos podido entonces mejorar el calibre. Trabajamos ahora con un geocable que es 90.000 y esto pues obviamente nos lleva pues digamos a recomendarlo en sitios más críticos en cuanto a la hidrodinámica o la fuerza de arrastre que se presenta en los cauces, logrando entonces resistencias con el geocable 90.000 hasta de 650 kilogramos fuerza. Algo muy importante también entonces desde Geomatrix, que nuevamente resalto, al ser fabricantes, podemos entonces salirnos un poco de las dimensiones convencionales del gavión que nosotros normalmente conocemos en obra, que es el famoso gavión de 2 por 1 por 1. En este caso en particular, podemos apreciar la altura como tal de la persona, donde transversal de 2 por 2 por 5 metros de largo. Esto básicamente pues se traduce eh, a aumentar como tal el rendimiento de obra. Aquí tenemos por ejemplo, una sincronización. En la parte de abajo un colchón de geoestera, en la parte, digamos, central o media, un sistema de contenedores como tipo gavión y en la parte superior, otra vez entonces tipo colchón, para conformar este tipo de rehabilitación de orilla. También los tenemos frente a cuerpos o frente al oleaje del mar. En este caso en particular, tenemos entonces la conformación en la parte inferior para control de socavación con los colchones y aquí de manera escalonado para control entonces aquí de erosión precisamente frente al oleaje del mar. Este tipo de estructuras, en este caso en particular, se diseñó con la geostera más pequeña que la geostera 50. Tenemos trazabilidad de este proyecto. Este proyecto todavía, digamos, está en servicio después de 10 años. Pues actualmente hay un establecimiento como tal de la vegetación. Precisamente este tipo de soluciones también ayuda al establecimiento de la vegetación. Implementó un track 50 adicional, pero no es porque no lo necesite como tal la hidromalla geostera, porque realmente pues él está estabilizado como tal a rayos UV, sino que fue más por un tema paisajístico, estético, para que se integrara de manera natural con el entorno. ¿Listo? Tenemos entonces estructuras de canalización, dada la flexibilidad también de la hidromalla geostera, podemos entonces hacer este tipo de obras en arco, de tal forma de que entonces nos ayude también a controlar aguas abajo, como tal, digamos, las características del cauce. Bueno.
Finalmente, en cuanto a los revestimientos flexibles, traemos el geotextil de más alto desempeño de la compañía. Se denomina Forshield, que básicamente traduce, digamos, a armadura textil. Normalmente, digamos, tenemos dos tipos de especificaciones. Tenemos especificaciones de Forshield 500 y Forshield 750. Básicamente estamos hablando de que este elemento, para que falle, necesita en su mayor expresión 75 toneladas por metro, resistencia última, a utilizarlo, digamos, ya en obras hidráulicas de muchísima más exigencia, que es básicamente como el arrastre de este tipo de material de diámetro de aproximadamente 50 a 1 metro eh, digamos, de espesor. Básicamente, ¿qué podemos observar en esta foto? Tenemos la conformación de un muro en suelo reforzado, pero como está a cuerpo de agua, lo que se hizo con la Forgil es simplemente garantizar esa armadura de tal forma de que en un impacto o en un evento torrencial que se genera en la zona, si impacta cualquier tipo digamos, de este conglomerado o de esta roca, pues vaya a recibir como tal el impacto de la Forgil y de esa forma mantener la integridad como tal de la estructura. Tenemos, por ejemplo, hemos hecho, digamos, unos ensayos que la misma máquina de la retro, sometido, digamos, este tipo de geotextiles o de armadura textil, sometidos a punzonamiento, no le hace, digamos, absolutamente nada. O sea, estamos hablando de que realmente es un geosintético de muy, muy alto desempeño, que pues en este caso en particular va muy bien para este tipo de obras hidráulicas. Esto es un antes, esto es un después. Digamos que ya este proyecto lleva aproximadamente unos 10 años también de servicio. Tenemos aquí pues que afortunadamente se generó un proceso de sedimentación que pues también nos va a ayudar seguramente a contrarrestar como tal esas fuerzas tractivas que se genera en crecientes de, digamos, este cauce. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahora a hablar de las estructuras de rehabilitación y control hidráulico. Para iniciar, digamos que aquí vamos a ir aumentando gradualmente en cuanto a la relación de masa y volumen. Vamos a ver entonces que todos los geocontenedores estructurales cumplen exactamente la misma función, es decir, van a ser elementos que van a trabajar por gravedad, pero simplemente su relación de masa-volumen pues son distintas. Entonces el primero de ellos es el GeoBrick. Pues es una formaleta rectangular que también está estabilizado a rayos UV. Normalmente tiene unas dimensiones muy particulares de 26 por 50 por 25 centímetros de alto. Los utilizamos o los recomendamos para encoles, descoles, o más básicamente para la traque como tal de la tubería, restringir un poco el movimiento. Se puede llenar con cualquier tipo de material del sitio, preferiblemente pues que sea un mixto, no llevarlo a los extremos de que sea únicamente piedra. ¿Por qué? Pues porque eso, digamos que no nos va a garantizar que se genere como esa forma prismática del elemento, esa forma rectangular por los espacios que se puedan generar. Y por el otro extremo, tampoco que sean materiales arcillosos por el alto contenido de humedad que puede presentar a largo plazo, pues deformaciones precisamente en el elemento. En este caso es una arena, ¿sí? Una arena parcialmente fina, con la cual, digamos, va muy bien digamos, la compactación de este tipo de elementos. Cuenta con un tensor interno que también nos ayuda entonces a mantener como tal esa forma prismática, en este caso como rectangular de la solución. Aquí tenemos entonces, eh, digamos que digamos esta solución muy, muy buena también para realce como tal de orilla, cuando pues el cauce tiende como tal a desbordarse, como son elementos muy, 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 digamos, son los elementos más pequeñitos, digamos, en cuanto a trabajo por gravedad, que estamos hablando de que son elementos de 50 kilogramos, se estima o se recomienda, digamos, para velocidades muy bajitas. Desde Geomatrix, digamos que todos estos tipos de soluciones vienen justificados bajo un chequeo de fuerzas tractivas, donde comparamos entonces la hidrodinámica o los parámetros del agua digamos, versus al peso como tal de este elemento. Sí, es algo muy similar a lo que se hace con el método convencional del RIP-RAP, solo que, pues en este caso, lo comparamos con el peso de manera individual de cada uno de estos elementos. Entonces, el GeoBrick para velocidades
digamos, de las experiencias que hemos vivido, de aproximadamente de 1 metro por segundo, 1,5 metros por segundo, preferiblemente que tenga un arrastre de sedimentos. Aquí tenemos digamos, otra panorámica de la misma obra en cuanto al realce de orilla, al estar impregnado que básicamente garantizamos un sello, no del 100% de impermeabilidad, pero garantizamos, digamos, un control hidráulico en cuanto al desbordamiento como tal del cauce. Tiene estas asas como tal que nos ayuda entonces por medio del geocable a unir cada uno de los elementos con otros de tal forma de que se pueda garantizar esa unión y que el sistema trabaje monolíticamente, supremamente importante. Digamos, muchas veces se hace como en este sistema como de entrave para garantizar eh, digamos, mayor sostenibilidad como tal de la protección. Y bueno, después, digamos, de un tiempo también se puede establecer como tal la vegetación y digamos que va muy bien para este tipo de proyectos de realce de orillas y control de fuerzas tractivas laterales. Listo. Aumentando entonces las exigencias o hablando un poco gradualmente en cuanto a la relación de masa y volumen, tenemos los hidroblocks. Ya pasamos entonces de un geobrick que pesa aproximadamente 50 kilos a un elemento que pesa aproximadamente unas 2,6 toneladas. Tiene la misma dinámica. Se puede canalizar, se puede para realce de orillas, rehabilitación también de orillas, cuando pues evidentemente se pierde la margen como tal del cauce, pero pues lo que estamos logrando acá es un elemento que va a trabajar como por gravedad aproximadamente con un peso de 2,6 toneladas. En este caso particular, pues son soluciones flexibles, evidentemente, pues porque se llenan con material del sitio, eh, tienen pues un grado como tal de deformación. Normalmente los utilizamos en obras hidráulicas a partir de unas condiciones geotécnicas, que es que el talud sea estable. Es decir, que en este caso en particular va es a contrarrestar como tal es el fenómeno erosivo lateral. Entonces son soluciones para control de erosión que van muy bien para canalizaciones, rehabilitaciones, entre otros. En este caso, la foto nos muestra como tal una combinación de dos sistemas. El primero, pues, en los hidroblocks y en la parte de abajo para proceso de sedimentación, la hidromalla geostera, con el cual entonces lo que hacemos es controlar y entregar aguas abajo de manera más controlada el cauce sin generar, digamos, afectaciones en las zonas aledañas. Aquí un poco en cuanto a su geometría, tiene también como unas pequeñas orejas que nos ayudan entonces a amarrar el elemento con el elemento adyacente, de tal forma que también, al igual que el Jobrick, trabaje entonces monolíticamente la solución. Más experiencias, en este caso, la relavera, algo supremamente importante. Aquí podemos ver la altura inicial de la relavera. Luego entonces se procede con una estructura gavión. Luego entonces la misma estructura de gavión, pero entonces con una geomembrana de tal forma de impermeabilizar. Y luego entonces conocen digamos, esta solución que básicamente en este caso sería como un 2 por uno, porque son estructuras que se pueden llenar con cualquier tipo de material del sitio y adicional a esto, por el copolímero con el que está impregnado, tiene un sello de impermeabilidad para controlar como tal esa filtración, que en este caso sería el relave fino que se presenta, digamos, en el sector minero aquí en Colombia. Muy importante en este proyecto, este relave que está acá, que es básicamente 80% agua, 20% sólidos, fue el mismo relave con el que digamos, se conformó este tipo de estructuras. Ahí lo único que se hizo fue simplemente aplicar un 5% de cemento de tal forma que consolidar un poco más el material y de esa forma, pues, garantizar este tipo, digamos, de conformación de estos elementos. Aquí, digamos que también nos podemos salir un poco de las dimensiones convencionales. Normalmente el hidroblock es de 2,20 por 1,10 por 60 centímetros de alto. En este caso en particular, pues dadas las exigencias del cliente, se hicieron entonces elementos de 2 por 1 por 1. ¿Listo? Pues garantizando un poquito más de peso con respecto, digamos, al proyecto. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con los geocontenedores. Ya se los había mencionado en el video que les había mostrado con el colchagreto articulado. Básicamente son estructuras que pueden llegar a pesar hasta 20 toneladas.
tenemos, digamos, desde Geomatrix dos tipos de este tipo, digamos, de geocontenedores. Geocontenedores con tensores y geocontenedores sin tensores. Básicamente, la diferencia radica en que cuando utilizamos los de tensores es porque se puede trabajar in situ, porque queremos ganar un poco más de altura, y cuando trabajamos con los que no tienen tensores porque van a quedar un poco más achatados, porque a veces el agua no nos deja trabajar en seco y tenemos que lanzarlos para conformar entonces estructuras sumergidas. ¿Listo? Una o la otra, digamos que se puede implementar este tipo de formaletas, ya sea formaletas metálicas o formaletas en madera, para ser llenado como tal con el mismo crudo de río. eh, este tipo de geocontenedores que son los que ustedes pueden ver, digamos, en pantalla, son geocontenedores en crudo, de ahí, digamos, el color blanco, que es el color característico del poliéster de alta tenacidad. Tenemos que, digamos, este tipo de geotextiles son geotextiles de alto desempeño. Estamos hablando de que es un Hydrotec 150, o sea, 150 kilonewton por metro resistencia última a la tensión. Son muy buenos también al rasgado, al punzonado. Ahí podríamos apreciar que básicamente la maniobra y el vaciado como tal del material no afecta, digamos, el desempeño en cuanto a la estructura como tal del geotextil. Con ello, entonces, se hace este tipo de obras, básicamente, pues cuando las longitudes ya son longitudes mucho más grandes, protecciones para control hidráulico, control de inundación, pero pues hay algo muy importante cuando utilizamos, implementamos geocontenedores en crudo, y es que pues ellos no vienen como tal estabilizados a rayos UV. En este caso en particular, lo que se hace es simplemente garantizar un revestimiento adicional. Ese revestimiento adicional lo podemos entonces, dependiendo de las condiciones hidráulicas, eh, digamos, recomendar en lo mínimo un manto TerraTrack, que es el que ustedes pueden apreciar acá, para prolongar la durabilidad como tal de la estructura. Si las fuerzas tractivas, las velocidades y el esfuerzo cortante son mucho más agresivas, entonces ya podemos pasar a un colchacreto articulado o a una de las especificaciones de la hidromalla geostera, o finalmente una Forgil, que era la armadura textil que les habíamos, digamos, mencionado en el ejemplo del muro en suelo reforzado. Aquí tenemos un video, básicamente la sincronización de la conformación, digamos, de este tipo de estructuras es muy importante, pues eso va a depender mucho también, digamos, de la logística como tal del proyecto. En este caso en particular contaban con más de 6, 7 formaletas metálicas, por eso tenían un rendimiento aproximadamente de unos 12 a 15 unidades, digamos, por cada frente de trabajo. Aquí trabajaban, creo que tenían 3 frentes de trabajo, entonces podían prácticamente en un día acceder a los 30 elementos de tal forma de que pues aumentaban como tal el rendimiento constructivo de este tipo de obras. Esto es un poco la dinámica. Este tipo de material entonces también se cierra con un hilo que nosotros denominamos hilo de 3000 o de 6000 denier, que es un hilo industrial, digamos que básicamente desempeñado para esta labor. No es un hilo cualquiera, porque pues también, digamos, va a estar sometido a unos esfuerzos supremamente importantes una vez se hace como tal el desencofrado como tal de la formaleta. ¿Listo? Muy bien. Bueno, sin embargo, también digamos que desde el Departamento de Innovación y Desarrollo también hemos últimamente desarrollado esta solución que también tiene que ver, digamos, o es muy semejante a lo que vimos anteriormente entre el geocontenedor en crudo más el manto TerraTrack, sino que también una solución en dos en uno. Es decir, desde Geomatrix también podemos impregnar esta solución, complementando o mejorando como tal las propiedades hidráulicas y mecánicas del geotextil. En este caso en particular, era para la rehabilitación como tal de orilla, y lo que se hizo fue que los geocontenedores mejorados, ¿sí? Con dicha resina que les menciono, sí, digamos que se ubicaron en primera línea de tal forma que fueran los que recibieran el fenómeno o como tal el proceso abrasivo una vez se genera como tal la creciente en este tipo de obras. Aquí básicamente digamos, de la primera línea hacia atrás se hicieron pues con geocontenedores en crudo porque su única función es simplemente reconformar, confinar el material, digamos, seleccionado del sitio para, en este caso, recuperar nuevamente la calzada o la margen, la banca vial, digamos, de esta vía. Aquí tenemos otra panorámica, digamos, del mismo proyecto.
elementos que pueden dimensionarse, digamos, también a la medida del cliente. Tenemos, digamos, normalmente en su mayor expresión, geocontenedores que pueden medir hasta 4,5 metros de largo por 3,5 metros de ancho. Y pues digamos que la altura sí fluctúa dependiendo de la altura que se quiera ganar en los proyectos. Hemos tenido proyectos con geocontenedores hasta los 1,45 metros. Bueno, estos son, digamos, geocontenedores ya sin tensores, que era lo que yo les comentaba, que pues van a quedar un poquito más achatados dependiendo, digamos, de las consideraciones que se tengan en obra, pero básicamente con una muy buena sincronización entre la retro, una buena forma letra, se pueden hacer hasta unas 10 2 unidades, digamos, diarias cuando ya se industrializa como tal el proceso. Y con eso, pues obtener este tipo de obras. En este caso fue una obra de emergencia. Básicamente en menos de un mes se conformó como tal esta estructura. Eh, es una estructura que evidentemente pues tiene unos chequeos de estabilidad global, tiene unos chequeos, digamos, geotécnicos. Básicamente se encontraba sobre un macizo rocoso, entonces no hay como tal, digamos, una preocupación de que se pueda generar como tal un fallo, un deslizamiento como tal por la conformación de cada uno de estos elementos. Aquí alcanzamos, si mal no estoy, unos 14 niveles aproximadamente en la parte más alta. Bueno, muchas veces cuando nos toca entonces trabajar bajo agua, digamos que implementamos el volco de la volqueta, valga la redundancia, como la formaleta como tal de este tipo de geocontenedores. En este caso en particular, como lo podemos apreciar aquí, tenemos dimensiones que se asemejan tanto a la volqueta sencilla como la volqueta doble troque. Y lo que se hace básicamente pues es una sincronización entre la retroexcavadora, que es la que, digamos, extrae y digamos que llena como tal estos geocontenedores con crudo de río, y luego entonces viene como tal la cuadrilla para cerrar como tal este tipo de elementos antes de ser lanzado. Ya pues ahorita les muestro como tal unos videos. Esto era lo que yo les mencionaba con respecto, digamos, a la máquina portátil industrial y el hilo entonces industrial que nosotros normalmente recomendamos, tanto, digamos, para el cierre de este tipo de estructuras como para la unión del colchagreto articulado entre paños, eh, con los cuales pues entonces logramos como, digamos, unir o en este caso pues cerrar y confinar completamente el material. Luego entonces de que se cierra como tal el geocontenedor, se procede entonces a lanzarlo. En este caso en particular, eso es, digamos, no es la misma obra, pero pues es como el ejemplo para que ustedes puedan observar la maniobra que se hace directamente desde la volqueta. Cabe resaltar entonces que el geotextil de alto desempeño ayuda precisamente a que la maniobra haga que no se rompa o no se salga como tal el material, digamos, de conformación. Y pues en este caso también el hilo, que es un hilo, como les mencionaba, supremamente importante y resistente para que pueda resistir como tal la maniobrabilidad de este tipo de, digamos, lanzada por volteo. Aquí tenemos otra obra para conformación entonces de ataquillas temporales o también de megaespolones, como el que pues vimos también, digamos, al inicio en los, digamos, en los experiencias del colchacarreto articulado. Aquí podemos ver que los que están a flote o a superficie, pues los puede manipular la retro sin ningún problema, sin generarle, digamos, ningún tipo de afectación en cuanto al punzonado o al rasgado. Y bueno, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo hacen para controlar los que quedan sumergidos a 10, 15 metros? Evidentemente, como son elementos que van a quedar trabajando por peso, así mismo como caen, queda hasta que la misma estructura busque su estabilidad. Listo, los únicos que se pueden controlar son los que, digamos, salen a flote para conformar estructuras como las que podemos apreciar acá y que la retro en sincronización con la volqueta vayan avanzando y, digamos, eh, ejecutando y ejecutando como tal el proyecto. Bueno, para finalizar, entonces tenemos digamos, las estructuras más grandes en cuanto a la relación masa y volumen que traemos desde la compañía, que son estos elementos o geocontenedores tubulares que pueden llegar a pesar hasta 500 toneladas. Eh, Contamos con distintos perímetros. Cuando hablamos del perímetro, pues estamos sujetos a una variación de altura de estos hidrotubos
normalmente pues con un desempeño a partir de un material que se denomina también Hydrotec 150. Son estructuras para controles hidráulicos que normalmente se llenan con digamos, una mezcla entre agua y arena. En este caso en particular, eh, digamos, si el depósito como tal arenoso se encuentra en el sitio, normalmente se utiliza es como un sistema de bombeo tipo draga, de tal forma de que la draga succiona el agua y la arena y la lleva como tal a los puertos de llenado entonces de estos hidrotubos. ¿Qué pasa? Que acá el geotextil tiene una abertura de poros aparente tan pequeñita que permite como tal la salida del agua, pero me confina como tal el material. O sea que al final, pues estamos logrando confinar ese material fino que pues nos logra entonces acceder a estructuras que puedan llegar a pesar hasta esos 500, 600 toneladas. Si no tenemos la draga, muchas veces también lo hemos hecho por mecanismo o, bueno, digamos, este proceso de tolva. Eso es un poco más dispendioso, pero también se puede hacer a partir, digamos, de una altura mínima requerida de unos 4 o 5 metros columna de agua, de tal forma que tengamos una presión mínima de llenado, con el cual entonces por medio aquí de una criba se hace pasar como tal la arena, ¿sí? O el material. Para que pues se haga la respectiva separación y luego entonces por el medio, eh, digamos con el agua, que es la que ustedes pueden ver acá se alcanza a ver como la inyección como tal del agua, se haga la mezcla y procede entonces a enviarse al puerto de llenado para conformar entonces este tipo de estructuras. Muy importante, en este caso en particular también como son estructuras que vienen en crudo, normalmente pues sugerimos un revestimiento adicional, en este caso como es un material arenoso, velocidades mínimas, velocidades por debajo de los 2 metros por segundo, se recomendó entonces nuevamente el manto Terratrack 50. ¿Listo? Son unidades que, digamos, en su mayor longitud pueden alcanzar hasta los 30 metros, digamos, en un solo elemento que se puede enviar directamente a obra. Y pues nada, pues básicamente son elementos que pues aumentan también el rendimiento constructivo dependiendo de la complejidad y la longitud a proteger, digamos, en el proyecto. También digamos que dado ese tamaño de abertura aparente, que en muchos casos puede llegar a ser menor a 7 micras, digamos en nuestra otra especificación que se denomina Hydromax, lo podemos entonces implementar en el sector minero para control y deshidratación como tal de lodos. Ya estamos hablando de que son elementos o materiales muy, muy finos que seguramente en otras especificaciones de nuestros geotextiles, pues seguramente pasan y pues no se genera como tal ese proceso de deshidratación. En este caso en particular, lo que es el Hydrotec 150 y el Hydromax son supremamente, digamos, recomendados para este tipo de industrias, debido a que no es lo mismo tener esa, digamos, la excavación con la relavera, donde pues el 80% es agua y el 20% es sólido, a invertir o a cambiar como tal ese proceso en el cual tengamos más bien 80% de deshidratación o de concentración de ese lodo y un 20% de agua que básicamente se puede manejar por medio de un sistema de subdrenaje. De esta forma que hacemos en este tipo en los sectores mineros, prolongar la vida útil como tal de de la relavera. Claramente, precisamente pues para chequear, digamos, la estabilidad global de esa estructura. También tenemos soluciones complementarias en las cuales también recomendamos el sistema de subdrenaje hasta el punto de vertimiento y pues de esta forma como que le damos funcionalidad a todo el proyecto en sí. Esto es un video donde, bueno, tenemos aquí en el sector minero, podemos apreciar allá cómo es el efluente. Eh, Básicamente, al pasar digamos, por este tipo de sistemas, podemos evidenciar entonces cómo ataca realmente la molécula de color, reduce la turbidez como tal del agua, prácticamente clarificada, como ustedes pueden apreciar acá, de tal forma de que podemos parametrizar eh, el agua y entregarlo entonces nuevamente al cuerpo hídrico un poco más controlado, con el cual pues vamos a hacer la reducción como tal de impacto ambiental, eh, digamos como tal a la descarga que tenga el proyecto. ¿Listo? Y ya para finalizar, estas pequeñas, digamos, estas soluciones ya muy, muy al detalle. La primera de ellas, la Hydrovac, que son elementos también impregnados digamos, con el mismo copolímero que lo estabiliza a rayos UV,
y son utilizados o implementados en secciones hidráulicas ya muy reducidas. En este caso en particular, secciones como las que podemos apreciar aquí. Recuerde que todo lo que nosotros implantemos como tal en el cauce, pues va a tener unas consecuencias tanto aguas arriba como aguas abajo. Entonces lo que traemos nosotros desde Geomatrix es distintas soluciones precisamente que se acomoden a esas condiciones o secciones hidráulicas de tal forma de que puedan desempeñarse de la mejor manera. Estas soluciones, al igual que digamos que todos los elementos estructurales que vimos anteriormente se pueden llenar entonces con cualquier material del sitio, al igual que estos elementos que también son geocontenedores que se ubican o que tienen unas dimensiones de uno por uno, donde cubicas aproximadamente un metro cúbico, con la diferencia de que pues tiene un sistema de asas con los cuales entonces la misma retro los puede izar para también entonces conformar ataguillas temporales. En el caso, digamos, del suministro del material a partir del polipropileno, o si lo queremos mejorar a poliéster de alta tenacidad, básicamente esta sería como tal la presentación, donde si queremos reutilizar el elemento, ya sea una taquilla temporal o la conformación de alguna estructura sumergida, podamos entonces implementar este tipo de soluciones, evidentemente al estar estabilizados a rayos UV, mejorando sus propiedades mecánicas e hidráulicas. Entonces, esto es, digamos, a grosso modo, el portafolio que manejamos desde Geomatrix, desde hidráulica y control de erosión. Y bueno, digamos que por el momento es todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo muy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias al ingeniero Omar por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas y nosotros aquí las iremos leyendo. Bueno, en apariencia quedó todo muy claro, don Omar. No, bueno, igual. La invitación para todos ustedes es, bueno, si ustedes de verdad necesitan eh, que los redireccionemos en este tipo de proyectos, tanto en proyectos para control de erosión como proyectos de obras hidráulicas, nos puedan contactar. Evidentemente, pues podemos hacer un acompañamiento desde digamos, desde la obra hasta toda la justificación técnica, de tal forma de que podamos entonces suministrar, recomendarles la alternativa pertinente, coste eficiente, que pues pueda contrarrestar como tal las problemáticas que ustedes presenten en los distintos proyectos. Bueno, esa es como la invitación el día de hoy. Igual quedamos muy pendientes. Digamos, si están interesados también en que ya entremos en detalle, de pronto a enfocarnos un poco con referente a las hojas de cálculo, referente, digamos, a los diseños particulares. Entendemos que pues es un portafolio supremamente amplio, pues que en una hora era imposible, digamos, de explicarles, pero bueno, estamos ahí, digamos, al servicio de ustedes para lo que ustedes realmente necesiten. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo al ingeniero Omar por es- regalarnos su tiempo, ¿verdad? Y sus conocimientos en esta conferencia del día de hoy. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Recordarles que la charla queda en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que la compartan o bien puedan volverla a repasar. Sin más, entonces damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, ingeniero Omar.